Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza y qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta reflexión va a ser para el día 16 de octubre, ya a la mitad del mes, 16 de octubre. Y bueno, todavía estamos con el Evangelio de Lucas. Poco a poco nos vamos acercando ya al final del año litúrgico, ¿verdad? Y bueno, tenemos un Evangelio que es propio de Lucas, un pasaje muy típico de Lucas, del escritor, de su comunidad, para enseñarnos la importancia de la oración. Recuerden ustedes que para Lucas la oración es muy importante, es el que más veces presenta a Jesús orando, ¿verdad? En Marcos dice que no tenía Jesús tiempo ni para comer, mucho menos para orar. Bueno, son perspectivas diferentes que cada comunidad trató de resaltar de la figura de Jesús. Para usted es importante la oración. Pero una oración, fíjense cómo está enmarcada o va a estar enmarcada dentro del ámbito de la práctica, dentro del ámbito de la justicia. Una oración que va a tener que llevar a la persona a hacer que prevalezca la justicia ante un sistema corrupto. Bueno, así que hermanos y hermanas, aunque esta historia que Jesús nos va a contar sucedió hace mucho tiempo o la contó para otra época, pues bien, vale la pena reflexionarla porque parece que es para el día de hoy, ¿verdad? Estamos en capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 8, del 1 al 8, capítulo 18. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a las personas. Había en aquella ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a las personas, como esta viuda me causa molestia, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme». Dijo pues el Señor: «Oigan lo que dice el juez injusto. Y Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Dios día y noche y les hace esperar? Yo les digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Humano venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?». Ojalá, hermanos y hermanas, fuéramos como esta viuda, que estuviéramos día y noche luchando contra sistemas corruptos que no nos hacen justicia. Y bueno, vamos a estar jugando un poquito también con la imagen de quién representa a Dios. Regularmente la gente nunca se va a imaginar que la viuda represente a Dios. Fíjense nada más, en la parábola solamente tenemos al juez, tenemos a la viuda y nada más, dos personajes. Del juez se dice que no teme a Dios y no respeta a las personas. Y un juez que no teme a Dios, que no respeta a las personas, pues no puede representar a Dios. O no puede ser la imagen de Dios. Vamos a ir viéndolo más adelante. Entonces, si solamente hay dos personajes en la parábola, el juez y la viuda, fíjense cómo hasta los personajes se ponen
así como el que tiene poder y la persona que no tiene poder. El que representa la ley y la persona que se ampara bajo la ley. Entonces, si el juez no puede representar a Dios porque no cree en Dios, parece que no cree en Dios, vive como un ateo y no respeta a las personas. Entonces, la única persona que representa a Dios en todo esto, pues es la viuda. Y bueno, la viuda va a tener una imagen, va a ser una imagen muy querida en toda la Biblia. Van a estar todos los textos de los profetas, la tradición deuteronómica, las leyes a cuidar, a proteger, a defender los derechos de las viudas. Y en el Evangelio de Lucas, ¿quién creen ustedes que han sido los devoradores de los bienes de las viudas? El sistema religioso en complicidad con el sistema civil. ¿Qué sucede cuando una iglesia se vuelve devoradora o caza herencias, cazando herencias de gente, ¿verdad? Preocupándose porque le dejen herencias, devorando haciendas, devorando bienes. Fíjense que hay comunidades religiosas que parece que fueron fundadas para atender a las viudas ricas, para prometerles un falso reino, ¿verdad? Y bueno, a veces la espiritualidad mal entendida se va por esos rumbos, pero este evangelio es duro contra el sistema religioso, el sistema judicial, que se aprovecha y de alguna manera devora los bienes de las viudas. Bueno, antes de entrar en este capítulo de Lucas 18, comenzó por allá con motivos un poquito de poner alerta a la comunidad. Enseguida de este episodio de la viuda, viene la parábola también propia de Lucas. Esta parábola es propia de Lucas. Viene la parábola del publicano y del fariseo que van al templo a orar, ¿verdad? Como que vienen allí juntas en el contexto para decir la oración es muy importante, pero una oración que está basada en justicia. Una oración que te va a llevar a denunciar situaciones injustas, a ser como la viuda. Por eso les decía, ¿cómo es tu oración, hermano y hermana? ¿Es tu oración solamente personal entre tú y Dios, pero no te lleva a crear condiciones justas para la otra persona? ¿O no te lleva a poner esa oración en la práctica, en el servicio, en el cuidado de las personas más vulnerables? Pues a lo mejor no es la oración de Jesús, como lo entiende Jesús. Entonces, recuerden, la parábola está enmarcada dentro de orar siempre sin desfallecer. Y ese es uno de los temas que yo les decía, que en el Evangelio de Lucas juega un papel muy importante la oración. Entonces, este es el simbolismo o el mandato, el contexto, ¿no? Comienza con la idea de un juez en una ciudad. Fíjense que ni siquiera nombra, es interesante que no nombre al juez y no nombre la ciudad. Dos veces castiga al juez al anonimato y castiga también a la ciudad al anonimato. Probablemente como que universaliza los problemas el autor, ¿verdad? Al no nombrar al autor, al no nombrar al juez, como que diría, los jueces se van a dividir así, o el mundo está dividido así, en jueces corruptos, jueces que no temen a Dios, jueces que no se van a regir con la ley del huérfano, de la viuda, del migrante, los jueces que se van a aprovechar del sistema. Entonces puede ser cualquier ciudad, puede ser para cualquier tiempo y para cualquier época, como que se eterniza esta idea de no nombrar al juez, de no nombrar a la ciudad. Puede ser la ciudad de Jerusalén, puede ser la ciudad de Samaria, puede ser Galilea,
puede ser México, puede ser mi ciudad, puede ser tu ciudad, puede ser el juez con nombre y apellido, el juez rígido y severo que lleva doble vida, ¿verdad? Bueno, y también por otro lado pone de manifiesto la vulnerabilidad y precariedad de ciertos personajes de la ciudad, como es el caso de la viuda. Y en esta situación entonces pone a dos personajes, uno fuerte, uno poderoso y otra persona débil, otra persona vulnerable. Como que Lucas nos va a poner así, a ver, tomen ustedes su partido, ustedes que están leyendo, ustedes que están viendo, escuchando este evangelio, tomen partido. ¿Con quién se van a identificar? Y si se identifican con el juez es porque a lo mejor así quieren ser, ¿verdad? Entonces, la manera que se describe al juez es bastante negativa. Es bastante negativa, ¿por qué? Porque eso no era lo que se había estipulado para el juez. Allá por el segundo libro de Crónicas, en el libro de Crónicas, este libro que nadie lee, si un día no pueden dormir, lean el libro de Crónicas y inmediatamente se van a quedar dormidos, porque son listas y que esto y que el otro. Bueno, en el libro de Crónicas, creo que es en el capítulo 18, donde Dios se estipula para qué fue creado el juez. El juez fue destinado, dice, ten cuidado para que cuando ejerzas la justicia, cuando operes como juez o te realices como juez, no estás representando a los hombres, estás representando a Dios. Dios mismo es el que habla y opera por medio de ti. Por lo tanto, debes de hacerle justicia a los pobres, al huérfano, a la viuda. No sea que clamen y Dios les escuche. Entonces, por eso es que este juez es bastante ambiguo, porque vive como un ateo. Entonces, no cree en Dios, no teme a Dios. Y el principio, según el libro de los Proverbios, el primer principio para todo el pueblo de Israel, Proverbios 1:7, es tener temor de Dios, que es el comienzo de la sabiduría. El comienzo de una persona justa, de una persona sabia, es entender quién es Dios. Entender que Dios es creador, uno es criatura, Dios es justo, uno administra la justicia en este caso. Y el creer o el temer a Dios como principio de sabiduría también se va a describir en los Salmos acerca de la persona piadosa. Una persona piadosa que sabe guiarse de acuerdo a la ley de Dios. Por eso es que el juez aquí en la parábola lo presentan de una manera muy negativa. Lucas también utilizó esta imagen de los que temen a Dios, recuerden que había todo este movimiento de personas, los temerosos de Dios, que eran gente de otra cultura, que no eran judíos, pero que admiraban la religión judía y que no se convertían al judaísmo por la circuncisión. Entonces, el mensaje de Jesús para este grupo de los temerosos de Dios fue muy atractivo, porque de pronto Pablo, cuando viene y dice de que ya no hay necesidad de circuncidarse, pues los temerosos de Dios pronto se incorporaron, ¿verdad? Porque eso era el único impedimento que tenían. Entonces los temerosos de Dios aceptaron gozosos la propuesta del reino, que es justicia, ¿verdad? Entonces este juez parece ser que no teme a Dios, entonces no entra dentro de persona sabia, no es considerada prudente y no es una persona que esté abierta a recibir la propuesta del reino. Entonces como que por allí va la cosa. Entonces
el juez lo presentan de una manera bastante prepotente, arrogante, como que nadie más existe más que él. En otras palabras, el juez ha aniquilado a Dios, ha aniquilado a los humanos. El juez se ha convertido en un semidios, en un ídolo, como tantos jueces que tenemos, ¿verdad? Que se creen eternos, que se creen con poder para decidir sobre la vida, sobre la muerte. Y lamentablemente nuestros sistemas están hechos así. Y tristemente ya no existen tantas viudas que vayan día y noche contra el juez y que lo pongan a temblar y que le hagan valer y prevalecer la justicia, ¿verdad? Entonces, en esa ciudad, dice, también había la figura de la viuda. Esta era una imagen muy querida, como les decía, en los profetas, en la tradición deuteronómica y en una cultura agrícola, en una cultura del campo, donde está toda la familia bien jerárquica, bien patriarcal. De pronto la figura más desprotegida junto con la viuda era el huérfano y el migrante. Esos eran los tres pilares más bajos de la sociedad. Y yo creo que hasta el día de hoy, ¿verdad? Los migrantes que no tienen casa, que no tienen nombre, que no tienen historia, o como diría Eduardo Galeano, los nadies. Creo que sí es Eduardo Galeano, ¿verdad? Este poema tan precioso de los nadies, los que no son aunque sean. Una poesía preciosa, ¿verdad? Entonces, los despojados de la tierra, los desechos de la sociedad, los expulsados de la cultura, estos equivaldría actualmente sería el grupo de la viuda, ¿verdad? En aquella época estaba entonces con los huérfanos, los migrantes y la viuda. Y cualquier juez que temiera a Dios estaba obligado por la ley a tener un cuidado especial por la viuda. Esto lo pueden ustedes ver en Deuteronomio 10:18, en Deuteronomio 14:29, en Deuteronomio 16:11, y también en el Deuteronomio 24:19-21, 26:12-13. Vean todos los textos que les estoy dando. Y esto fue que rápido me puse a ver. Todos los textos donde un juez en su sano juicio que tema a Dios, que se comporte de acuerdo al plan de Dios, a los valores de Dios o de la ley de Dios, o que sepa cuál es su función, que su función es hacer justicia, porque representa a Dios, va a tener especialmente el cuidado hacia el huérfano, hacia el migrante y hacia la viuda. Hay un mandamiento específicamente que dice que no puede torcer la justicia en contra del migrante, del huérfano o de la viuda. Deuteronomio 24:17. También hay una maldición para la persona que tuerza la justicia contra el migrante, contra el huérfano y contra la viuda. Deuteronomio 27:19. Así que hacerle justicia a la viuda era una de las preocupaciones que continuamente los vamos a encontrar en los profetas. Siempre los profetas hablando a favor de la viuda. En Malaquías 3:5, en Isaías 1:17, 23, 10:2, en Jeremías 5:28, en Ezequiel 22:7. Así que las personas que no le hagan justicia al huérfano, a la viuda y al migrante no pueden ser de Dios. Una institución que no valore, que no cuide, que no defienda los intereses de estos tres pilares, del huérfano, del migrante y de la viuda, no puede decirse que defiende al Dios de la vida.
Así que, hermanos y hermanas, estamos entonces ante una situación muy crítica, porque el juez, el sistema judicial, el sistema de la ley ha fallado. Al fallarle a la viuda, le va a fallar a todo el resto de la población, ¿verdad? Porque la viuda ya es el último escalón. Y la otra cosa que llama la atención es que regularmente la gente, cuando se habla de la viuda, piensa inmediatamente en una persona pues sencilla, en una persona que no puede defenderse, en una persona que está agachadita o en una persona anciana. Y recuerden que en la antigüedad una viuda podía ser una casi hasta literalmente una niña, porque si se le moría el candidato, recuerden que los matrimonios eran arreglados y desde pequeñitos se arreglaba el matrimonio, pero si por desgracia el candidato de la niña se le murió, pues ya se consideraba ya una viuda sin haberse casado, ¿verdad? Entonces, muy probablemente la imagen que nosotros tenemos de la viuda sea una imagen actual, ¿verdad? De una persona ya mayor, de una persona que ya pues, se quedó por allí. Pero no nos imaginamos a una mujer joven. Bueno, ¿por qué les estoy dando esta descripción? Porque parece que la viuda también rompe el esquema, porque no es una viuda común y corriente, no es una viuda que se resigne, no es una viuda que no tenga voz, no es una viuda que sea pasiva. Y yo creo que esto es lo que tenemos que recuperar. Regularmente nosotros pensamos, bueno, es mujer, tiene que ser casada, vivir en silencio, sumisa, callada, obediente, decir a todo que sí, no cuestionar nada, no pensar por qué me pasa esto, dejárselo todo a la voluntad de Dios. Aquí la viuda rompe todos los esquemas. No es una mujer que se resigne a decir, bueno, pues ni modo, estoy viviendo en una ciudad inversa donde no se viven con los valores del reino. Estoy viviendo con un juez que es injusto, que no cree en Dios y estoy siendo víctima de su incredulidad, de su ateísmo, de su injusticia. Esta viuda no se resigna a aceptar las cosas o el sistema político tal como está. ¿Y qué es lo que hace la viuda? Va a romper todo el esquema y va a cuestionar ese sistema injusto. Y por eso, hermanos y hermanas, necesitaríamos de recuperar esas memorias de estas mujeres subversivas, de estas mujeres que transgredieron leyes, orden y que hicieron valer el derecho. Necesitamos más mujeres en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. Necesitamos mujeres como esta viuda que sea capaz de venir no solamente al Palacio de Justicia, sino al Palacio Arzobispal, al palacio donde esté el poder y poner las cosas en claro y decir, en la nueva sociedad de Dios tiene que florecer la justicia. Y cuando la justicia florezca, entonces otra manera de vivir será posible, más justa, claro, más en orden, ¿no? Entonces esta mujer, fíjense, viene día con día. Hazme justicia contra mi adversario. Ella continuamente viene, o sea, el verbo o la frase en griego es metatauta. Continuamente viene, continuamente. No es que se desanimó una vez, no es que se desanimó dos veces. Y lo que está pidiendo es que le haga pronto justicia o que castigue también. El hacerme justicia, el verbo es endiqueo, que tiene también un poder judicial. No solamente hazme justicia, sino castiga a alguien o toma venganza de. Entonces estamos en un litigio
civil y los verbos van con esta idea. Endiqueo entonces representa hazme justicia, pero también castiga o véngame. Entonces la viuda parece que es una mujer fuerte, una mujer que no permite que le hagan injusticia. Ahora, no sabemos qué tipo de injusticia le cometieron. Les dije al principio cómo Lucas dice que los fariseos y los del poder religioso son devoradores de las haciendas de las viudas. Le quitarían su hacienda, le robarían su hacienda con falsas promesas de prometerle un reino, de prometerle un mundo mejor cuando ya se muera a cambio de que dé su terreno y se quedan con ellas. La religión parece que se ha vuelto experta en pedir, ¿verdad? Pero qué difícil es regresar. Entonces, el verbo que la mujer pronuncia es un verbo fuerte. Y entonces el juez, después de escuchar, como les decía, después de escuchar esta expresión de metatauta una y otra vez estas cosas, el juez llega un momento en que se pone a reflexionar. La mujer tiene fuerza para hacerse valer. Entonces, y entra también, el juez se pone a reflexionar, a decir, bueno, aunque no temo a Dios, ni temo a las personas, pero como esta mujer viene y utiliza términos judicial, y fíjense lo interesante que dice el juez. Como esta viuda me causa molestia, como esta viuda casi que me está golpeando, el juez responde con un lenguaje típico de los boxeadores. Como esta viuda me está casi golpeando, le voy a hacer justicia. El verbo que aquí traduce la Biblia de Jerusalén, pues no es muy correcto, que dice, no sea que venga continuamente a importunarme, no es a importunarme, no sea que venga y me parta la cara, o me ponga el ojo morado, o me noquee. Es un verbo de boxeo que se empleaba para el boxeo, y ese es cuando noqueaban a la persona, ¿verdad? El verbo es hipopiazzo. Hipopiazzo, era un verbo, como les decía, fuerte. Entonces el juez dice, esta mujer es una boxeadora, le voy a hacer justicia, no sea que me parta la cara. Bueno, no quiero decir la palabra mexicanota, ¿verdad? Porque capaz que se ofenden. Pero lo que está detrás es, le voy a hacer justicia porque me pone el ojo negro, me pone el ojo morado y me noquea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una viuda que es capaz de luchar y que es capaz de enfrentar al representante supuestamente de la justicia, del sistema judicial, que le ha hecho injusticia o que no actúa a su favor. Así que, hermanos y hermanas, la justicia prevalece por medio de la viuda, no por medio del juez. Entonces el juez, como les decía, no puede representar a Dios porque el juez es injusto. La viuda es la que representa al Dios de los pobres, de los huérfanos, de la viuda, al Dios que le hace la justicia sin tardar, ¿verdad? Y entonces esta imagen debería de cambiar, porque cuando uno lee, en aquella ciudad había una viuda que acudía a él diciendo, hazme justicia. No, pero si uno le dice, hazme justicia contra mi adversario, o te voy a partir la cara, te voy a poner el ojo morado, entonces ya cambia la situación. Aquí tenemos a una mujer que defiende los derechos. Y estas mujeres, hermanos y hermanas, son las que necesitamos, las que vengan y nos digan,
Queremos que nos hagas justicia ahora. De lo contrario, tú no puedes estar en ese lugar que tú tienes. No puedes representar a Dios porque lo has convertido en un ídolo. Y esa justicia tuya es una justicia torcida. Así que, hermanos y hermanas, esta mujer son las mujeres que han cambiado la historia. Son las mujeres que han hecho que la misión profética del hermano Jesús se vuelva real, se vuelva visible, le dé rostro a tanta gente. Y fíjense después la reflexión que hace nuestro hermano Jesús. Oigan lo que dice el juez injusto. El juez sigue siendo injusto, no se redime, no lo cambia, pero la viuda es capaz de decirle: o haces que opere la justicia, o te voy a partir la cara. Y la reflexión es: Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Dios día y noche. Claro que Dios les va a hacer justicia a sus elegidos que claman a Dios. Así que, hermano y hermana, si tu sistema de justicia, si la religión te falla, si el sistema judicial te falla, si el sistema político te falla, clama a Dios desde lo profundo de tu corazón. Suplícale que te haga justicia como esta viuda. Haz valer tus derechos. No te quedes con los brazos cruzados. No digas: es la voluntad de Dios. Toda esta espiritualidad que nos pone en el silencio, en el sometimiento, no viene de Jesús. Esa es una espiritualidad de esclavos. La espiritualidad de Jesús es una espiritualidad libre, una espiritualidad que te hace actuar, que te hace buscar, que te hace pedir, que te hace reclamar, que te hace sentir que la justicia tiene que llegar donde regularmente no llega. Así que, hermanos y hermanas, Dios no puede esperar. Dios escucha a la gente, a sus elegidos, a sus pobres, a sus huérfanos, a sus migrantes, a la gente que está acostumbrada a vivir en la injusticia. No se acostumbren, hermanos y hermanas. Es cierto que los sistemas son poderosos. Es cierto que los sistemas tienen muchos recursos. Es cierto que ellos se creen dioses, pero al final son ídolos. Y al final tiemblan cuando la gente se organiza, cuando la gente es capaz de hacer prevalecer la justicia, cuando no le importa la vida, porque ya no tiene nada que perder, ya lo han perdido todo. Así que hay que buscar este tipo de personas como la viuda, que hagan prevalecer la justicia. Pero por eso viene después la sentencia: y cuando el Hijo del Humano venga, encontrará la fe sobre la tierra. Pero la fe, no una fe sumisa, no una fe que te esclaviza, no una fe que te dice: eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios. La fe que Dios quiere encontrar es una fe activa, una fe como la de la viuda. Si viviera en estos momentos que la gente está obsesionada porque venga el Hijo del Hombre o el Hijo de la humanidad, porque venga Jesús, y no se han dado cuenta de que Jesús nunca se ha ido, porque vivimos como huérfanos esperando que venga, viendo al cielo, sin darnos cuenta de que Jesús está, que Jesús vive en las personas que buscan justicia, en las personas que defienden los derechos del migrante, en los que cuidan de la madre tierra. Cuando Jesús venga, si venga, encontrará la fe. ¿Qué fe encontraría? Yo creo que desde las cúpulas de las religiones encontraría una fe que nada tiene que ver con su propuesta de reino, una fe que adormece, una fe que esclaviza, una fe que enajena, pero esa no es la fe que nace de los valores de este evangelio. La fe que Jesús quiere que permanezca es la fe donde reine la justicia, donde viva la verdad, donde todas las personas celebren la vida. Así que, hermanos y hermanas, a esa tarea debe de apuntar nuestra misión. Y bueno, otra de las imágenes preciosas aquí que tenemos, que emerge
que emerge para reimaginarnos a Dios como una mujer luchona, una mujer trabajadora por la justicia, protectora de la justicia, ¿verdad? En la imagen de la viuda. ¿Se había imaginado usted a Dios como una mujer defensora de los derechos humanos? ¿Qué le parece esta idea? Probablemente va a decir, ay no, esto no es de Dios, esta es una aberración, pero esta viuda sería una versión en aquella época de tantas mujeres que luchan, de tantas mujeres que buscan a sus hijos y a sus hijas desaparecidas acá en México, las madres buscadoras, ¿verdad? Cuando el sistema les ha fallado, las mujeres de la Plaza de Mayo en Argentina, ¿verdad? Las mujeres de blanco en otras partes, mujeres que desafían sistemas corruptos. Así que, hermanos y hermanas, todas esas mujeres representan a Dios. Bueno, hoy se me fue la inspiración, pero creo que la idea está ahí. Hay que ser como esta mujer, como esta viuda, buscar justicia para que la justicia llegue a toda la humanidad. Así que, hermanos y hermanas, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Y celebren a esta mujer que tiene el poder, que tiene la agallas, que tiene la valentía de mandar a los jueces a la lona. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.